La mejor persona en México para hacer mercadotecnia política es definitivamente Andrés Manuel López Obrador. Quizás la mejor persona en México en términos de toda la historia. El mejor mercadólogo político es Andrés Manuel López Obrador. Un tipo que ha tenido la capacidad no solamente de explicar un gran proyecto de nación en términos que todo el mundo lo comprenda, sino también de reducir conceptos. O sea, en este mismo asunto de hacer que todo el mundo logre entender, logra reducir grandes ideas a conceptos básicos para poder explicar todo un proyecto de nación, una visión para México, y ha ido cambiando estas ideas en diferentes momentos, utilizando diferentes conceptos para bajarlo. En algún momento hablaba de honestidad valiente en el 2006, por ejemplo. La República del Amor fue un concepto que se repitió bastante en el 2012. Después la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano, ya hacia el final de su sexenio, pero empieza a reducir sus grandes ideas a diferentes frases de una o dos palabras, luego unas frases un poco más complejas para ilustrar toda una visión acerca de lo que significa lo que él representa, ¿no? Para terminar de definir su ambigüedad ideológica, que luego es difícil de encapsular, en la que militan millones de mexicanos. ¿Y quién más para explorar un poco de qué significan este tipo de nociones, de qué significa este nuevo concepto de la Cuarta Transformación, el humanismo mexicano, que Lobardo Rodríguez? Lobardo, Julián, muchas gracias. Gracias por estar acá. No, muchas gracias para platicar de un tema, como acabas de decir, lo que no hay, primero, opositor político como Andrés Manuel en todo el siglo XX, lo que llamamos del XXI, y segundo, un mercadólogo político por excelencia, ¿no? Y Lobardo es un hombre que ha sido tesorero de la cuarta ciudad más importante del país, la tercera en algunas métricas, ha sido regidor de la misma cuarta ciudad, tercera ciudad más importante del país, de Puebla. ¿Qué más ha sido, Lobardo? El secretario de Administración, de hecho fui un periodo más amplio secretario de Administración, y yo trabajo en el gobierno desde el 2002, 2001, 2002 fue la primera vez que trabajé ya con salario pagado, todavía estaba estudiando la licenciatura en Economía. ¿Cómo arrancaste? En el SICOM, iba a decir el antes llamado SICOM, pero es el SICOM, que es el Sistema de Información y Comunicación del Gobierno del Estado. Me invitaron a hacer primero un programa de radio para jóvenes, y ya de ahí pues te vas metiendo, ¿no? Vas conociendo gente, me invitan ya a trabajar de medio tiempo, y ahí me quedé, terminé la universidad, estuve todavía un año y medio más trabajando. Después ya vinieron los cambios. En el 2004 la primera sale Melquiades Morales, la primera elección que me toca vivir dentro del gobierno, sale Melquiades Morales, entra Mario Marín, y como se malacostumbra en los gobiernos, o sea, como malacostumbran en esos gobiernos, pues llegaba otro equipo y claro, vas para afuera, ¿no? Sí. Pero bueno, desde entonces nos dedicamos a hacer gobierno. Mi vocación es el servicio público, y bueno, el movimiento, lo que acabas de decir, el tamaño de Andrés Manuel López Obrador y el movimiento que construye, que se materializa en Morena, pues es lo que nos da la oportunidad a varios y a varias de poder incursionar en otros niveles de gobierno, ¿no? Porque antes del movimiento, pues mi participación había sido, pues como todos, ¿no? Analista, desde analista A, analista C, digamos, el rango más alto que iba a tener antes de ser secretario de Administración fue de ser director en un hospital de alta especialidad del ISSSTE, de Recursos Materiales y Servicios Generales, jefe de departamento, subdirector, pero digamos es hasta que se da el movimiento de Andrés Manuel López Obrador que se abre la puerta, y ahí es donde entramos varios, ¿no? El caso de tu servidor es uno, pero hay varios que nos permiten que de otra manera participar, que de otra manera no lo hubiéramos logrado, no hubiéramos tenido este chance, ¿no? Oye, a ver, yo creo que la crítica de la derecha suele ser muy básica, especialmente de la derecha desde abajo, pero también los de arriba, pero es constante y permanente. Y una de las críticas más básicas que escucho es que ¿por qué Andrés Manuel le llama la Cuarta Transformación a esto? ¿Qué es eso de la Cuarta Transformación? ¿Que es un hombre que no les gusta? ¿Que qué está transformando? ¿Que no hay transformación? ¿Tú cómo entiendes este concepto? ¿A qué se define? Bueno, lo que pasa es que Andrés Manuel es un apasionado de la historia. Ajá. Entonces él entiende que la primera transformación de la vida pública de México fue en la independencia, ¿no? La segunda, él ubica así incluso cronológicamente, la segunda transformación es en el periodo de la Reforma del 57, durante los gobiernos de Juárez, pero él ubica con la promulgación de la Constitución del 57 esta nueva ruptura después de la independencia, y la tercera gran revolución o disrupción está entre la Revolución Mexicana y el cardenismo. Así lo ve Andrés Manuel. Y entonces él, apasionado de la historia, él entendiendo la importancia que va a ocupar también en esta línea del tiempo, pues establece que este movimiento, para ser
disruptivo, con los valores que presenta, tiene que ser una transformación igual de profunda que las otras tres. ¿Pero es posible anunciarla anticipadamente? Porque es el siguiente nivel de la crítica, que también sigue siendo muy básico de la derecha, decir, pues es que cómo puede decir desde antes de llegar al gobierno, porque ya lo decía desde la campaña, que iba a haber una transformación. Las transformaciones son procesos históricos, se definen 20 años después de que exactamente, que suelen verse en retrospectiva. Ajá. No, pero yo creo que Andrés Manuel lo entiende muy bien, que si él no construye esta retórica para que todos los que lo hemos seguido entendamos la importancia del movimiento, la importancia de lo que significa, lo que ha construido a lo largo de todos estos años, difícilmente se logra. Es un tema incluso hasta psicológico, ¿no? Antropológico del mexicano, ¿no? Si no nos autoexigimos, pues nos tiramos a la hamaca, ¿no? Esperamos a ver qué sucede. Entonces Andrés Manuel puso la vara muy alta. Esta es la cuarta transformación de la vida pública, y quien le quiere entrar, ¿no? Que ha sido el llamado permanente. No hay medias tintas, no hay estoy de un lado, estoy del otro, un ratito de un lado, un ratito del otro, sino hay que convertirse a este nuevo proceso, este nuevo movimiento, para que sea eso. Y para allá va, Julián. Yo creo que en 10, 15 años, seguramente cuando se analice con la lupa del retrovisor lo que ha sucedido en estos años en México, nos vamos a dar cuenta de los cambios tan profundos que hay en México. Hoy no lo alcanzamos a ver porque lo empezamos a normalizar y está bien. Hoy un político que se sube a las machuchonas, ¿no? Hace un rato hablabas de las frases de Andrés Manuel o de las palabras que ocupa para señalar algunas cosas, que se sube a las machuchonas de 1,5 millones de pesos, 2 millones de pesos, ya lo tiene que hacer con precaución porque ya no es bien visto. Cuando antes era admirado en el régimen del PRIAN, de la derecha, era muy admirado que un político tuviera un camionetón, ¿no? Y 20 escoltas y se diera la gran vida. Hoy esta parte de moralizar la vida pública ya empieza a ser algo normal. Ya no puedes tener un político con un reloj de 1 millón de pesos en la muñeca, ya no puedes tener un político que se dé la gran vida de multimillonarios, y creo que esa es la gran base de la transformación de la vida pública, moralizar la función de gobierno, moralizar a quienes nos dedicamos a esto, y esto se vuelve un proceso incómodo. Por eso te digo, a la lupa del tiempo nos vamos a dar cuenta de todo lo que ha sucedido en esa transformación, y es lo que no le gusta a la derecha, porque la derecha estaba acostumbrada a enriquecerse con el recurso público, a los privilegios, a las comodidades que significaba ser gobierno, ¿no? Pero así presionate como un poco más para que expandas sobre esto. Por el siguiente nivel de la crítica, que sigue siendo básico, en general la crítica es muy básica, y aparte, ¿qué se ha transformado? O sea, no ha habido ninguna transformación, no ha habido ningún cambio, las cosas siguen iguales. ¿Qué dirías que se ha transformado? Me parece bien. No, bueno, a ver, no podemos decir que las cosas siguen iguales. Hoy vemos a una clase, a diversas clases sociales que se han empoderado, ¿no? Yo lo digo con mucha puntualidad. Hace un año se presentaron resultados de medición de la pobreza en nuestro país, Julián, y prácticamente 8 millones de mexicanos entre el 2021 y 2023 salieron de la pobreza, de la condición de pobreza. Y no necesariamente porque, aparte dicen que es porque el presidente se ha dedicado a dar apoyos sociales. Los apoyos sociales son importantes, pero no es el único elemento. Incremento del salario mínimo. El incremento del salario mínimo, hay inversión extranjera directa de manera histórica. Lo que les duele a la derecha cuando dice que se ha transformado es que no se aplicaron las mismas recetas económicas que proveía el neoliberalismo, porque esa es una de las características, puras recetas económicas, ¿no? Y en sus recetas, en su recetario económico, ellos lo que esperaban es que México tuviera devaluación. Recordarás que antes de que empezara el gobierno decían que el dólar iba a llegar a 30 pesos. Sí. Hoy estaba cotizando en 16.60 de nuevo, ¿no? Ha tenido sube, baja, pero el dólar, el precio el tipo de cambio del dólar resiste. Y lleva hace un año, ¿no? No ha sido una cosa de un momento. Exactamente, ¿no? Y hemos tenido colapsos en Estados Unidos, problemas en Latinoamérica, el conflicto con Ucrania, de Rusia-Ucrania, el tema de Palestina, y el peso aguanta. El peso ha aguantado estos embates. El tema de inversión extranjera directa, también cuando lo ves desglosado, la inversión extranjera directa en México es histórica, y eso habla de la confianza que se tiene en el país. Aunque la derecha quiera construir una narrativa de que México vive momentos de incertidumbre, realmente hacia afuera nos ven como un país con estabilidad, con potencial de crecimiento, con muchas condiciones para invertir, y eso creo que es lo que ha transformado a Andrés Manuel, que con un modelo que no correspondía al recetario económico del neoliberalismo, ha logrado resultados económicos, macroeconómicos importantes y microeconómicos también, porque te decía al principio, hoy tenemos una clase, las clases medias bajas, los que digamos por nivel de ingresos se miden, hoy las vemos empoderadas. Hoy ya no es como antes, ¿no? que podíamos discriminar y que no hubiera una reacción. Hoy sí nos atrevemos a discriminar a gente por su condición económica, ya hay una reacción, y eso creo que era lo que decía Andrés Manuel. Fíjate, el
el lema de por el bien de todo, primero los pobres, Sí. fue el lema de su campaña del año 2000. Sí. Ese lo trae desde el año 2000 cuando fue candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. No, yo me acuerdo mucho, mi simpatía de origen con Andrés Manuel se da en el proceso de desafuero. Pero en el año 2000 yo di seguimiento a su campaña porque era una campaña que ya empezaba a llamar la atención. Yo estaba en la universidad y teníamos a Fox como candidato de la derecha, la Bastida, que era un candidato muy gris, ¿no? Don Cuauhtémoc Cárdenas, lo doble de gris. Sí. Entonces, lo único que quedaba, digamos, en la lejanía era Andrés Manuel compitiendo por la Ciudad de México. Y me acuerdo mucho de un comercial que hicieron para su campaña, donde está, digamos, sale una señora muy peinada, ¿no? Va bajando, y en los pies, pues los pies sucios, dañados por caminar descalzos, que es el que él quería ejemplificar a la parte más baja. Y así inició este movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la gran transformación, que le enoja a muchos, por supuesto, Julián, pero tampoco pueden quejarse demasiado. A ver, los muy ricos del país tampoco dejaron de ser ricos, los de clase media tampoco dejaron de ser clase media. A lo mejor no avanzaron como ellos quisieran, pero lo importante es que los de más abajo dieron un jalón, dieron un salto, porque también ya la presión social ya no la podíamos soportar. Pocos se acuerdan también, Julián, que en los últimos años de Peña Nieto hubo disturbios sociales, sí, ¿no? De saqueos. ¿Te acuerdas que se volvieron común los saqueos? Porque ya había una presión en la parte baja que ya no podía soportar otra vez otro gobierno que no le hiciera caso a los que menos tienen. Hoy vivimos paz social, hoy no vemos... Sí, pocos recuerdan el último año del gobierno de Peña Nieto, pero realmente la presión social que había, o sea, el nivel de descontento que había, era brutal, estaba a punto de estallar. Y sí, la victoria de Andrés Manuel fue un catalizador para que se soltara un poco de esa presión de forma, de un momento a otro, ¿no? De un día para otro, de un 3 de junio a un 4 de junio se soltó esto y podemos lograr mayor estabilidad social. Exactamente. Resistir una pandemia. Bueno, ese es otro punto, ¿no? A ver, ningún otro gobierno había experimentado la pandemia más cruel y más complicada de nuestra generación, ¿no? Y de cuando menos un par de generaciones atrás, ¿no? De ningún gobierno. Sí, decían en estos días también una reflexión, creo que la propia candidata Claudia Sheinbaum, si con la micropandemia del 2000, no, que fue 2017, por ahí, perdón, 2000... No, el gobierno de Felipe Calderón. 2009, 2008, 2009, la pandemia del SARS-CoV, ¿no? Que igual se cerró por un par de días, recordarás que... Pero esa micropandemia le sirvió de pretexto al gobierno de Calderón para endeudarse, para subir los impuestos, subieron el IVA. Exactamente, quitaron incentivos fiscales, esa micropandemia. Y esta pandemia que tocó a nivel mundial y que fue cruel y que en México atacó con mayor crueldad por una simple razón. Estábamos en el proceso de arrancar el gobierno y por supuesto que nos dejaron un sistema de salud en los huesos. Por hoy se desgarran las vestiduras y cómo es posible, pero nos dejaron un sistema de salud destrozado. Viene la crisis de la pandemia y aún así la gestión de la pandemia es muy, muy importante, ¿no? Es muy, muy importante porque además, de acuerdo a lo que ellos mismos decían, íbamos a terminar de vacunar por ahí del 2037 y México fue de los más eficientes en la vacunación. Pero ¿de qué nos sirve todo esto, Julián? Es que sí hay forma de hacer otro gobierno y creo que de eso consiste la cuarta transformación, en que hoy quien se atreva, porque a ver, es un tema humano y no podemos decir que en la psique de alguna persona esté instalado la seducción de querer hacer un negocio fuera del marco de la ley, algún acto de corrupción, beneficiarse de algún cargo público. Hoy ya se puede, o sea, hoy ya se sienten observados, ya lo hacen con mucha precaución, ya no es tan sencillo o tan normalizado o tan incluso idolatrado como se hacía en el régimen anterior. Y creo que ese es el primer aporte que va a ser parte del legado de López Obrador, de que hoy el político ya no puede servirse con la cuchara grande como lo hacía antes, y si lo hace ya está observado, está señalado e incluso castigado, ¿no? Porque también hay diversas muestras, porque te digo, la política la hacen seres humanos.
El movimiento tiene sus valores, sus principios, y no podemos evitar que haya compañeros o compañeras que cometan errores, porque pues al final de cuentas, digo, somos seres humanos, pero hay castigos. Hay mucha gente que está sancionada por actos de corrupción, por actos indebidos, ¿no? Y creo que esa es parte de esta transformación. Y lo que viene después, el segundo piso de la transformación, es consolidar este modelo de desarrollo social, un modelo de bienestar, en el que se sigan aquilatando los de abajo, porque fíjate, pasaron muchos años en el discurso, Julián, en el que todo el mundo hablaba que teníamos que dedicarnos a la parte del sur, ¿no? Incluso los del norte, a veces algunas voces mezquinas de que hay que separarnos porque nosotros ponemos y Nuevo León pone todo y Tabasco no pone nada, o Cuadri diciendo que si México no tuviera que cargar con Guerrero, Chiapas, exactamente, y Oaxaca, ya seríamos Europa, algo así. Alguna tontera, perdón, pero lo que voy a decir, por alguna estupidez de esa. Y lo que se ha hecho, el crecimiento económico que se ha tenido, que además estamos creciendo a tasas superiores a las que se esperaban, ¿no? Este año se esperaba un crecimiento cero y ya estamos promediando crecimiento de 2.3, el año pasado igual, incluso superior al que se proyecta en Estados Unidos, y las mayores tasas de crecimiento se están dando en el sureste, en Chiapas, en Guerrero, en Tabasco, en el propio Quintana Roo, aunque es una condición diferente, pero en toda esta zona donde históricamente se había abandonado, está teniendo un crecimiento. Es el resultado del Tren Maya. Dice, ¿por qué López Obrador se obsesionó con el Tren Maya? El hecho de que el Tren Maya se haya construido en esta zona del sureste mexicano, lo que hizo fue detonar inversión, empleo, nuevas posibilidades de desarrollo económico para el futuro, turismo, es decir, el Tren Maya es un proyecto que ha ayudado a que se revierta la inercia que se tenía de seguir olvidando al sur, ¿no? Enfocarnos en el norte, en el centro un poquito, ¿no? Pero el centro sí va dando vidas por sí solo. Y creo que es la segunda parte del legado de Andrés Manuel va a ser ese, Julián. El primero es moralizar la vida pública y el segundo, un modelo económico que priorice a los que menos tienen para ir reduciendo la desigualdad. Falta mucho, por supuesto, pero se sentaron las bases con Andrés Manuel. ¿Qué es esto del plan C? A lo que se refiere Andrés Manuel ahora. Hablamos de la cuarta transformación, claro. Ahora la abstracción de este concepto. También yo luego hago algún contenido para redes sociales. Todos los comentarios abajo, plan C, plan C, plan C, plan C. ¿Qué termina de ser? Consolidarlos. Fíjate, hasta la elección pasada, esta ya no, pero la elección pasada, todos los candidatos de todos los partidos, PRI, PAN, PRD, incluso de nuestros aliados, el Verde, todos los partidos, incluso los que desaparecieron, traían como lema de campaña la desaparición de los plurinominales, ¿no? Sí. A nivel local todo el mundo hablaba de vamos a echarla. ¿Una propuesta de Peña Nieto? Fue propuesta, la que la firmó, creo que es de las que no cumplió. ¿Qué sucede? Que las plurinominales son cuotas para las dirigencias de los partidos. Y una parte de lo que se plantea en el plan C es justamente una reforma electoral en la cual se reduzca la carga burocrática que representan tener Cámara de Diputados y Senadores con una sobrerepresentación a través de los diputados o senadores plurinominales. Lo mismo en los congresos locales, incluso en la parte de los ayuntamientos, ¿no? Se plantea de manera contundente la reducción de los tamaños de los cabildos, que creo que son de los temas que se tienen que analizar, pero bueno. En Estados Unidos hay 100 senadores, en México hay 128 senadores. 128 porque y en Estados Unidos hay 3 veces la cantidad de población que hay en México. Exactamente, y es un sistema electoral mucho más complejo, pero nosotros tenemos 28 más, y de esos 28 son plurinominales, ¿no? Y además 4, si no hubiera plurinominales serían 96 nada más. 535 diputados en Estados Unidos, 500 en México, con 3 veces la población. Exactamente. Una locura la cantidad. Y te digo, y un sistema electoral mucho más complejo que el nuestro. Entonces creo que sí hay que reducir la carga burocrática, es en la parte electoral, es fortalecer mecanismos de participación. A muchos no les gusta el tema de la revocación de mandato, pero creo que debemos tener los ciudadanos la posibilidad de revocar a nuestros gobernantes cuando consideremos que no están haciendo las cosas bien. Es otra parte del plan C, eso en tema electoral, pero en tema económico tiene que ver con la recuperación de la soberanía sobre los recursos naturales, ¿no? Que el gran discurso de la derecha es que necesitamos de los extranjeros para que vengan a explotar adecuadamente nuestros recursos, porque los mexicanos no tenemos ni tecnología ni capacidades, cosa más falsa que eso, ¿no? Que el gran debate con los recursos naturales que ahora son parte de la gran agenda internacional, el tema del agua, el tema del litio, sí, ¿no? el propio petróleo, que hay poco, pero México tiene suficiente para seguir dando la batalla a nivel internacional, es recuperar por completo la soberanía energética y eléctrica
y ese es parte del plan C que no pudo suceder porque también recordarás que se cerraron absolutamente los legisladores de derecha, ¿no? Y que no quisieron aprobar la reforma eléctrica. Sí, pero el mecanismo del plan C entiendo yo que es realmente llamar o sea, es la mayoría calificada, ¿no? La mayoría calificada para tener oportunidad de empujar estas reformas que requieren mayoría calificada. Mucho se dijo también hace 6 años, bueno, desde el 2000, 2006, 2012 y después 2018 se arreció que Andrés Manuel quería incluso tener una nueva constitución, ¿no? Que iba a abrogar la constitución actual y que iba a poner una constitución nueva. Mira, tampoco parece tan terrible, ¿no? No fue el plan nunca, pero ¿y si sí qué? Pero la constitución actual, aunque parchada, creo que tenemos que cuidarla. Y Andrés Manuel creo que lo piensa igual, porque si él hubiera querido, él tenía mayoría absoluta en el primer periodo legislativo, ¿eh? O sea, si realmente él hubiera tenido en mente esto, lo hubiera logrado así. Él, aunque no lo reconozcan los adversarios, Julián, es un demócrata. Abre el diálogo, la discusión, las opiniones. No quiso hacer uso de la mayoría absoluta que tenían en la legislatura 2018-2021. Viene la gran discusión en esta legislatura que está por concluir, infame legislatura, y bueno, pues se cierran las posibilidades a que se den los cambios en este proceso que ellos exigen, ¿no? Sí, diálogos, foros abiertos. Moratoria constitucional, se reúnen Alito Moreno, Marquito Cortés, claro, Jesús Zambrano, Santiago Krill, Jorge Romero, lo peor de lo peor, se presentan en Moreira, ahí frente a la gente de la Cámara de Diputados, a llamar a una moratoria constitucional, no vamos a pasar ni una reforma, absolutamente nada, no vamos a trabajar, pero vamos a seguir cobrando. Sea lo que sea, porque sabes que estaban acostumbrados ellos, que es otra cosa que se eliminó y que les enojó mucho, antes existían bolsas para los diputados, ¿no? Entonces los diputados tenían bolsas de recursos que iban y negociaban con sus gobernadores, con sus presidentes municipales, ¿no? Les decían, oye, ¿quieres? Aquí tengo 10 milloncitos para una obra, ¿la quieres? Sí, bueno, pues de estos 10 millones me toca la mitad. Esas bolsas se eliminaron y entonces los diputados se quedaron con la tarea que les corresponde, que es legislar, y que es lo que les enojó mucho. Para el diputado Mafra Escuacho. No sé, he escuchado de diputados en funciones hablar de 40. Los de la burbuja, ¿no? Los de la burbuja. Sí. Pero bueno, esta parte de ser diputados empresarios se terminó. Son diputados y senadores que legislan, y que es lo que no les gustó. Entonces, como estaban acostumbrados a que se les repartiera el pastel y aquí no hay tal repartición, por eso estoy en contra de todo, independientemente de que sea lo que vengas a proponer. Entonces, el plan C de lo que se trata es volver a recuperar esta mayoría calificada que permite empujar las reformas que permitieron en su momento hacer que los programas sociales tengan este rango constitucional, porque si no hubiéramos tenido la mayoría calificada en la legislatura anterior, no hubiéramos logrado, como se logró, como movimiento, que los programas sociales tuvieran rango constitucional. Hoy ya todo el mundo se quiere colgar la medalla por lo exitoso que han sido y por lo reconocido que está a nivel del pueblo, pero para eso se quiere pero recordemos que el PAN votó, todos los diputados votaron en contra de hacerlos constitucionales. Sí, a ver, votaron los diputados del PAN, algunos diputados de MC también votaron en contra de los programas sociales, y ya en el Senado, que el otro día se enojaban aquí una senadora de acá de Puebla que pues lo decía, pues en el Senado ya no tenían otra, ya era tal la presión social, que ya no tenían otra más que votarlos. Pero ese tipo de cambios, si no se tiene mayoría calificada, se van a retrasar más, y aquí lo importante es darle celeridad para que ese segundo piso de la transformación empiece a tener resultados mucho más rápidos. Oye, y jugamos un juego muy brevemente, donde pretendemos que yo soy alguien como Lourdes Mendoza o soy Pascal Beltrán del Río. Yo lo que diría es que eres un autoritario por llamar al voto total por un partido, y que más bien los pesos y los contrapesos, las instituciones deben de protegerse, que la gente vote por Claudia, está bien, ya va a ganar, pero que por lo menos candidatos a diputados, ahí sí le den un votito al PAN, al PRI, mejor eso, hay que dividirnos. ¿Por qué es que esa visión es equivocada? No, es que ya se les olvidó, porque hasta el 97 estaban acostumbrados al carro completo, ¿no? Y así le llamaban, ¿no? El PRI era el partido del carro completo. ¿Y qué significaba eso? Que se llevaba todo, ¿no? Ganaban desde la presidencia de la República, las diputaciones federales, locales, gubernaturas, presidencias municipales, y lo ganaba todo, ¿no? Eran realmente los resultados zapato, ¿no? Sí. Ganaba todo el PRI y repartía con las pluris a los otros partidos. Hasta el 97 esa fue la realidad del país, y yo no vi a varios de ellos quejarse, al contrario, medio fingían sorpresa un poquito de otra vez el carro completo. Y la normalidad democrática, lo que nunca previeron ellos, los analistas, los subsanalistas, es que en una normalidad democrática como la que tenemos, ahora el pueblo pueda decidir libremente, porque esa es una realidad. El INE en el 2018 nunca fue afín
afín al presidente López Obrador y a su movimiento. En el 2024 tampoco es afín el INE, incluso varias decisiones van en contra. El tribunal, pues con el pleito con el Poder Judicial que se traen, porque pues es uno de los poderes más corruptos de la patria. Entonces, no están las condiciones a favor, ni son poderes aliados, ¿no? Como para que no se hable de pesos y contrapesos. Y aún así, en ese modelo, en el modelo que ellos establecieron, el que la gente salga y vote todo Morena, ¿no? Que vote 6 de 6 por el proyecto que se propone, no es un tema de autoritarismo. La gente, el pueblo va a decidir, ¿no? Nosotros tenemos este mensaje y no es un asunto de que haya o no haya contrapesos. Los contrapesos van a seguir existiendo, porque los poderes tienen también una personalidad, una figura. Incluso con la reforma judicial que se pretende, no se pretende vulnerar la división de poderes, se pretende fortalecer la división de poderes, ¿no? Todos los ministros, por ejemplo, que propuso el presidente López Obrador como presidente de la República, todos los ministros, propuestas del presidente, votados por el Senado, son de los que más han jugado en contra y no pasa nada. Y a pesar de eso, los consejeros electorales del INE, ¿no? Que decían, son propuestas de López Obrador, no, pues son propuestas de los partidos políticos en el Congreso y tampoco son afines al movimiento, y aún así las expectativas electorales plantean que la gente quiere salir a votar. Ellos tendrían que preguntarse, antes de hablar de tiranías o de dictaduras, tendrían que preguntarse por qué la gente, a pesar de todos estos pesos y contrapesos que son los que ellos establecieron, siguen eligiendo darle voto mayoritario y con mayorías a una alternativa política como es Morena. Ahora, bajando a lo local, definiste muy bien el proceso de la cuarta transformación, qué significa ese concepto, pero realmente casi todo lo que comentas son características nacionales, o sea, es la defensa de la soberanía, las reformas constitucionales necesarias, pero ¿cómo se ve transformada una cuarta transformación, cuyo también nombre histórico, término histórico, bueno, es un término histórico, pues hablas de las 4 transformaciones anteriores, pues ¿cómo se termina traduciendo eso a un gobierno municipal? O sea, ¿qué significa la cuarta transformación en un gobierno, en una ciudad como Puebla, por ejemplo? Fíjate, el gobierno municipal tendría que ser el de mayor proclividad a ser un gobierno de la cuarta transformación, porque es el que resuelve de manera inmediata las necesidades de la gente, ¿no? De manera inmediata, una persona, un ciudadano de Puebla o de cualquier municipio recurre a la autoridad municipal para que le resuelva un tema de luz, un tema de alumbrado, un tema de una vialidad, un tema de un drenaje, el tema de los mercados, el tema de la seguridad. Es el primer orden de gobierno y ese tendría que ser un gobierno austero, un gobierno. Hoy el gran problema de los municipios y bueno, no quiero que se confundan mis palabras, no estoy pretendiendo que se reforme tampoco nada para un tema de autonomía municipal, pero sí tienen que ser más vigilados, ¿no? A veces el tema de rendición de cuentas se centra a nivel estatal, a nivel federal, y los municipios, por la propia capacidad de las autoridades fiscalizadoras, se les dejan mucho las manos sueltas. Y lo que pasa con algunos presidentes municipales, sobre todo porque además la competencia política a nivel de piso, a nivel a ras de piso con los municipios es más intensa, pues tienen muchos municipios todavía, los panistas y priistas, son gobiernos que no toman los recursos para lo que realmente se requiere. Un gobierno de la cuarta transformación a nivel municipal es, tengo tantos recursos y estos recursos, si los bien invierto en lo que realmente, primero me obliga la Constitución, en el 115 constitucional, válgase la expresión y redundancia, y después en las necesidades que van apremiando, pero al municipio, no al gobernante en turno. El problema es que muchos presidentes municipales de todos los tamaños están pensando ya en el siguiente cargo, ¿no? Entran como presidentes municipales y ya están pensando en que quieren ser ahora diputados o quieren reelegirse o están pensando en la gubernatura, y entonces empiezan a ocupar el dinero del pueblo para promocionarse personalmente, para hacer sus propias agendas personales y políticas. Y un gobierno municipal de la cuarta transformación tiene que ser, primero, austero para que el dinero alcance, y segundo, estar enfocado 100% en lo que le mandata la Constitución como presidente municipal, y tercero, emprender políticas de bienestar que sean para los que menos tienen. En Puebla, por ejemplo, tenemos 17 juntas auxiliares que para el discurso a muchos políticos les sirve, incluso a los del PAN, ¿no? Las juntas auxiliares y van y son tan generosos, fíjate, son tan generosos en los pueblos originarios que tenemos en Puebla, que vas a la Resurrección y te invitan una memela, te invitan un refresco, te invitan un pulque, vas a Sumiatla y lo mismo, vas a Rosario La Huerta, que es una inspectoría, y no hay, algo te ponen en la mesa. Es tan generoso
el pueblo que cuando vas a hacer trabajo político te reciben con los brazos abiertos, y los políticos les hemos respondido con una cara distinta de la moneda. En lugar de comprometernos con lo que corresponde, servicios básicos, alumbrado, pavimentación, drenaje, el garantizar que haya agua en todas las zonas de la ciudad, los hemos abandonado, hemos sido muy ingratos con ellos. Y entonces lo que se trata ahora con un gobierno de la 4T es eso: primero los pobres, sin descuidar los polos que generan desarrollo, crecimiento, inversión y empleo en nuestro municipio, pero por el bien de todos, primero los pobres y el desarrollo hacia adentro. Yo no soy enemigo de que se invierta en mantener un centro histórico vivo, pujante, porque es nuestra cara inmediata para el turismo, para quien viene de visita a Puebla, y además es uno de los centros históricos más hermosos del país, por encima del de Querétaro, que el de Morelia, que son también con corte virreinal. Puebla es la ciudad, incluso por encima de la Ciudad de México, con mayor número de edificios y monumentos históricos catalogados, ¿no? Entonces se tiene que invertir a eso, se le tiene que invertir en una política de turismo y de cultura, pero tenemos que invertirle primero juntas auxiliares, inspectorías, rancherías, unidades habitacionales. Julián, si tienes tiempo, a ti que te gusta y que eres curioso, date una vuelta a cualquier unidad habitacional de las grandes, a Loma Bella, Aguasanta, a La Margarita, y es realmente complicado porque está hecho un muladar, o sea, salvo cuando medio se van a dar una vuelta para promocionar el voto, no regresan, no hay brigadas de servicios públicos, la recolección de basura es un desastre. Tenemos que enfocarnos a eso. Entonces, un gobierno de la 4T tiene que enfocarse en eso primero. Yo soy de los que piensa que un gobernante que hace bien las cosas, que se dedica a hacer lo que le corresponde por lo que nos pagan, va a tener el reconocimiento ciudadano y no va a tener que estar invirtiendo en redes sociales, en bots, en televisión, en radio, que es importante para comunicar, pero las propias acciones bien hechas en un gobierno de la 4T tienen que impactar. Ese es un gobierno de la 4T, por eso yo creo que es mucho más fácil de explicar cómo debe ser un gobierno de la 4T a nivel municipal que a nivel nacional, pero hoy ocurre totalmente al revés, porque dicen, bueno, y a nivel municipal, ¿cómo? Pues claro, eso, un gobierno que no se robe el dinero, que sea honesto, que sea transparente, que no le mienta, que no engañe y que no traicione al pueblo. Ese es un gobierno al que aspiramos muchos de los que estamos en esto. Ahora, parte de lo que comentabas, que es la cuarta transformación en ambos niveles, a nivel municipal y a nivel federal, es la moralización de la política, o sea, tener ya otro tipo de política que sea mucho más honesta. Y para ello creo yo que sí es necesaria la creación de instituciones y sí la fiscalización, lo que sea, pero también es importante y crucial, quizás más importante, el tener políticos honestos, políticos morales, políticos que tengan la ética. Y creo que sí es parte crucial de la cuarta transformación, pues también decir, pues tenemos calidad moral en la historia de vida de quienes nos representan, etcétera. Esa es algo, una frase que utiliza también mucho el presidente, este asunto de la calidad moral. ¿Qué ves en la persona de quien eres vocero y que en todas las encuestas dicen será el próximo presidente municipal de Puebla? Pepe Chedraui. Pepe Chedraui. Mira, Pepe tiene una historia como empresario, no es una historia además nueva, es una historia intergeneracional, ¿no? Su papá fue un empresario textilero de los más importantes de Puebla. Después vino la crisis de la industria textil que le pegó a los grandes empresarios como ellos y a los chiquitos empresarios, ¿no? Los que tenían un tallercito, pues la competencia desleal durante muchos años con China le pegó mucho a la industria textil, y Pepe ha sido de los empresarios que supo reinventarse, ¿no? Supo reinventarse a partir de este tema global con la industria textil, y ha sido un empresario exitoso, reconocido por sus pares. No es difícil que un empresario reconozca a otro empresario, tiene muy buena relación con ellos, con los empresarios, con las universidades, y ahora que está consolidando, porque además a él le ha gustado la política también desde hace mucho tiempo, hacer política con el pueblo, cercana a la gente, ir consolidando también esta parte de arraigo social. Creo que nos da como posibilidades tener a un perfil que primero no llega con la ambición, la vulgar ambición de enriquecerse con el cargo, porque pues como dicen por ahí coloquialmente, dinero ya tiene. Entonces no llega con esta vulgar ambición de enriquecerse con el cargo. Segundo, como empresario y con esta visión ciudadana, sabe de qué se quejan todos los días ciertos sectores, ciertas zonas de la ciudad, y creo que con esa sensibilidad también va a ayudar para que con una visión ciudadana empiece a construir una agenda que se complete muy bien entre la agenda del movimiento partido que hoy lo postula para el cargo, que es Morena, que es una visión absoluta
absolutamente social y con enfoque a los que menos tienen, y una visión con los que ya tienen y que quieren también garantías para seguir produciendo, porque el movimiento no se está peleado con eso. Entonces Pepe Chedraui creo que conjunta estas dos posibilidades, y si hay un compromiso que se vaya consolidando y que se vaya ratificando todos los días, creo que va a ser un gran presidente municipal, porque es un perfil muy completo. Pero bueno, también hay que decirlo, es un gobierno municipal del tamaño de la ciudad de Puebla, requiere de un equipo competente. No puedes tener al mejor perfil como presidente municipal, con todas las mejores intenciones, con todas las calificaciones técnicas incluso, pero si el equipo no responde a lo que marca el plan general, gobernar hoy Puebla es muy difícil. Por eso yo estoy tengo mucha expectativa de lo que va a ser el gobierno de Pepe Chedraui, pero yo lo que le digo de manera recurrente es que tiene que conformar un equipo competente, comprometido, con valores interiorizados como los que hemos comentado, porque de muy poco sirve si el presidente municipal tiene los valores de Morena muy interiorizados y el director de normatividad comercial pues anda mordiendo a los empresarios todos los días, ¿no? O el de vía pública anda mordiendo a los compañeros de comerciantes informales, ¿no? O a las señoras que vienen a beber memelas de la resurrección, que es una de las quejas, pues por aquí instalan su comal y por aquí le cae el de vía pública a pedirle sus 50 pesitos, 60 pesitos, ¿no? Que dices que son 50, 60 pesos, pero si lo multiplicas por todos los que están en todo el municipio, entonces de poco sirve si los valores que están arriba no permean en la parte de abajo. No es una tarea sencilla, es una plantilla en el ayuntamiento de entre 10 y 12 mil trabajadores, o sea, no es poca cosa, en donde hay policías, tenemos compañeros y compañeras. Pero se empieza desde arriba, ¿no? Sí, desde arriba. Entonces, pero el presidente tiene que permear en todo, exactamente. Entonces, pero de entrada, respondiendo a tu pregunta puntualmente, tenemos un perfil que genera muchas expectativas, que genera mucha empatía, que escucha, que tiene muy clara su visión de la ciudad que quiere perfilar, y vamos a ver cómo va construyendo el equipo, que eso también va a ser importante seguirlo. El status quo tiene partido. El status quo se viste y se pone su chalequito azul. Que las cosas permanezcan como ya están, eso es una posición profundamente de derecha. La izquierda siempre debe pensar que las cosas pueden ser distintas, que se puede construir un país diferente, un mejor país, un país para todos, donde quepamos todos, en donde se puedan hacer las cosas bien, se pueda gobernar con honestidad, se pueda gobernar con ética, se pueda aspirar a un país en donde ya no haya adultos mayores que se mueran de hambre, donde ya no haya niños pidiendo dinero en la calle, un país en donde los empresarios paguen impuestos, donde se le cobra a todo el mundo lo justo, un país en donde también se pueda construir una república distinta, sin odio, sin rencor, un país de amor, un país de México, un país de mexicanos, donde nos consideramos a todos los unos a los otros como hermanos, donde los medios de comunicación ya no operen a través del chayote, donde todos los mexicanos decidan trabajar por lo mejor de su país, por lo mejor de su municipio, donde podamos tener autoridades municipales competentes, y eso es ser de izquierda. Ser de izquierda es poder aspirar a que las cosas pueden cambiar, aun cuando gobierna la izquierda, que las cosas pueden ser aún mejor, y que el status quo no es nada más que una construcción, no es que las cosas deben de seguir como están, sino que todo puede ir en un sentido mucho más humano, mucho más donde podamos tener un país, un municipio donde todos nos veamos a los ojos y veamos hermanos, no desconocidos. Gracias, Leo, por haber estado acá. Gracias, Julián, y pues a seguir luchando, porque no es un tema fácil. La derecha se resiste mucho, pero hay que seguir dando la batalla. Gracias, ya saben cómo funciona el algoritmo, dejen su like, comenten, compartan, todas esas cosas. Aún si no comparten, aún nada más píquenle compartir, ya con eso el algoritmo lo podemos engañar para pensar que ya lo compartieron. Entonces compartan, comenten, denle like, ahí dejen su comentario, méntenos la madre, es igual, pero se los agradeceremos mucho para llegar a más gente. Nos vemos a la próxima.